Hola, bienvenidos sean al Diplomado para la Enseñanza de la Biología y Geografía, dentro del módulo 2, Didáctica de la Biología y Geografía. Estamos ya en la semana 4, donde vamos a abordar sobre el conocimiento profesional del profesor en Biología y Geografía. Empecemos. Ahora nosotros tenemos que reflexionar sobre cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro prácticamente tiene tres procesos muy importantes. Uno que es el aferente sensitiva, es aquella que nos permite a nosotros tener la percepción del medio ambiente, procesar, que prácticamente es la capacidad de análisis y retención de conocimiento, y la siguiente que sería eferente motora, que es prácticamente llevar o transmitir la información. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como personas o como individuos desarrollamos estas tres acciones de manera independiente, pero en los estudiantes es mucho más, porque como persona mayor nosotros ya nos domesticamos para poder procesar y desarrollar el eferente sensitiva cuando nosotros estamos quietos, pero un estudiante tiene más capacidad para desarrollar la eferente motora. Cuando se desarrolla la percepción eferente motora, el estudiante puede asimilar mucho mejor los conceptos. Por eso es importante dentro de una clase desarrollar esas capacidades para enseñar la didáctica de la biología y la geografía. Ahora, dentro de este contenido también hemos visto cuán importante es ver qué actividades o didácticas nos pueden ayudar a promover la aferente sensitiva, a procesar y la aferente motora. Se ha visto que la exposición ayuda mucho a lo que es a desarrollar lo eferente sensitivo. El seminario socrático o el seminario investigativo que hablamos anteriormente también nos ayuda a desarrollar lo que es el proceso aferente sensitivo. Para procesar tenemos prácticamente los proyectos o mini proyectos que también nos ayudan a desarrollar esa practicidad en el cerebro, en la capacidad de aprendizaje. Y con respecto a lo que es eferente motora, o sea, hacer cosas, los mini proyectos, los trabajos de investigación, además de la construcción de modelos anatómicos o moléculas, son otra alternativa para desarrollar estas capacidades de didáctica en la biología y geografía. Ahora, quiero hablar sobre lo que es, qué es un biólogo, qué es un geógrafo. Un biólogo prácticamente es un científico y un geógrafo también es un científico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Un biólogo prácticamente se dedica a investigar todas las formas de vida, tanto organismos que son unicelulares a aquellos que son multicelulares, pero además de ver la relación que existe con el medio ambiente. Pero un geógrafo, ¿de qué se encarga? Es un científico que estudia la superficie terrestre, la composición física de esa superficie terrestre y las relaciones físicas que existen entre ellos, también las relacionadas con el hombre. Entonces, para entrarnos de lo que es un profesor que se especializa en este módulo 2 en biología y geografía, tiene que tener la capacidad de poder explicar estos aspectos que son muy importantes en la formación de secundaria. Entonces, ahora les voy a mostrar algunas didácticas que pueden ser muy interesantes, que pueden aplicar para poder enseñar geografía. Por ejemplo, hablar de geografía primeramente también es hablar de un poco de geología, la geología histórica, por ejemplo, los procesos por los cuales se ha dado origen a nuestro mundo. Para eso existen muchos mecanismos que podemos utilizar para poder enseñar a nuestros estudiantes esta área tan bonita que es el origen de la Tierra. Podemos utilizar, por ejemplo, los mecanismos de los museos de historia natural, que son prácticamente centros de acopio de información histórica de nuestro país y del mundo, porque ahí vamos a encontrar fósiles, vamos a encontrar animales prehistóricos y minerales que también son del origen de nuestro mundo. Luego también podemos explorar otros aspectos como son excursiones. Dentro de las excursiones a veces que tenemos en nuestros lugares o comunidades podemos explorar rocas y esas rocas podemos identificar si son rocas ígneas, si son rocas metamórficas o si son rocas sedimentarias. Y generalmente en las rocas sedimentarias podemos encontrar fósiles o grabaciones de algún organismo que existió hace mucho tiempo.
Otra didáctica que es muy interesante que podríamos aplicar para geografía es ya usar prácticamente la tecnología. Actualmente los celulares poseen bastante información geográfica tanto de nuestro país y del mundo. Ahí podemos ver aplicaciones como Google Maps, tenemos también otra aplicación como Maps.me y otros que podemos encontrar como aplicaciones para poder construir nuestros mapas territoriales. También existen otras maneras para poder entender nuestro entorno. Uno de esos son prácticamente los que son los senderos de indagación. A partir de los senderos de indagación, nosotros podemos desarrollar lo que se llaman los mapas parlantes. ¿Qué son los mapas parlantes? Son mapas territoriales propios de la concepción de las personas que viven en esos lugares, donde nos muestran sus sitios de recreación, nos muestran sus sitios de caza, dónde van a comer frutas, dónde se recrean, etcétera, etcétera. Bueno, esto sería con respecto a la geografía, pero también tenemos que pensar que la geografía se divide también en dos ámbitos. Uno que es la geografía humana, que prácticamente nos muestran los mapas actualmente, los mapas de división o de límites, pero también tenemos los mapas de biogeografía, cómo los organismos se distribuyen en el medio ambiente. Bueno, ahora para hablar sobre biología, cómo enseñar la didáctica de la biología, una manera muy importante de entender, ver varias herramientas es prácticamente organizar el conocimiento de la didáctica a través de los niveles de organización. Los niveles de organización es una manera práctica de poder ayudarnos a entender cómo se organiza la vida. Podemos empezar desde lo más macro, que es la biosfera, donde nosotros tenemos prácticamente el agua, la hidrosfera, la atmósfera y la litosfera. Una manera muy práctica es que el profesor también pueda mostrar videos relacionados a temáticas sobre cambio climático, por ejemplo, o cambios que están pasando en nuestra Tierra. Y también existe ahora la capacidad de que cualquier estudiante pueda utilizar aplicaciones, por ejemplo, para poder desarrollar sus propios documentales. De esa manera, el mismo estudiante empieza ya a utilizar los conocimientos, los conceptos teóricos para presentar videos, para poder informar a su comunidad o a una nación. Otra manera también que nos podemos utilizar dentro de la enseñanza de los ecosistemas, por ejemplo, es utilizar cuidando mi ecosistema. Son mini proyectos que están desarrollándose en muchos países, por ejemplo, el reciclaje de plásticos, el cuidado con el medio ambiente, que son mini proyectos que pueden desarrollar para el cuidado de los ecosistemas. También existen los senderos de indagación, que es también otro mecanismo de descubrimiento, que también pueden utilizar la guía de personas que ya conocen, o los mismos estudiantes pueden desarrollar esos mecanismos para mostrar qué es lo que tienen en su entorno. Ahora, para hablar sobre comunidades, actualmente se está desarrollando una tendencia de que yo, como cualquier persona, puedo mostrar la biodiversidad que existe alrededor de mi comunidad. Y esta iniciativa se llama eNaturalist. eNaturalist es una aplicación que lo pueden encontrar tanto en web como en una aplicación, y utilizando la fotografía del celular, mandar esa fotografía, y ahí especialistas nos ayudan a identificar qué tipo de especies viven, tanto de plantas como de animales. Entonces, a partir de este mecanismo es una didáctica también donde el estudiante empieza a conocer su biodiversidad, desde sus nombres autóctonos y sus nombres científicos, que es una iniciativa de mini proyecto que también se puede desarrollar en clases. Ahora, también existen los trabajos de etnobiología. ¿Qué son los trabajos de etnobiología? Prácticamente es rescatar los saberes locales de mi abuelo, de mis padres y de las personas que viven en mi comunidad. Estos son mini proyectos que también pueden utilizarse como didáctica para que se rescaten cómo utilizan las plantas mis abuelos, qué plantas nativas utilizan mis abuelos para sobrevivir. Y es una manera de rescatar los saberes locales que existen en mi comunidad. Bueno, hablando ahora sobre lo que son las poblaciones. Prácticamente las poblaciones, dentro del concepto de poblaciones, es trabajar prácticamente con especies. Y una de las didácticas más interesantes es prácticamente los huertos urbanos, donde nosotros podemos desarrollar diferentes capacidades
de interrelacionamiento de conocimientos sobre especies que se pueden cultivar. Por ejemplo, la lechuga, que es la tuca sativa, que se puede ver todo el proceso de decrecimiento de la misma planta y ver cómo los diferentes manejos que yo tengo sobre esa lechuga pueden desarrollarse. Otro aspecto, por ejemplo, es la lombricultura, donde se trabaja con la lombriz californiana. Esta lombriz nos ayuda a nosotros a poder entender, por ejemplo, cómo puedo mejorar el suelo utilizando este tipo de especies. Puedo ver desde que nace, que es un huevito, hasta sus formas más nativas. Y bueno, estos serían uno de los ejemplos que se pueden desarrollar dentro de la que es la didáctica de la biología, descubriendo, haciendo mini proyectos y otros. Gracias.